The incredible journey through Scripture. Divine miracles revealed in 3 transforming acts. In the 3rd year of Jehoiakim, the king of Judah, the Israelites found themselves ensnared beneath the cold grasp of Egyptian oppression. The cries of a people weighed heavily in the air, filled with anguish and desperation. Among them was Moses, a man marked by uncertainty and fear, standing far from his kin, tending the flocks of his father-in-law Jethro in the parched land of Midian. The burdens of his people tugged at the threads of his soul, yet he felt disqualified to bear the mantle of leader. How could he, a mere shepherd, act against the might of Pharaoh? As he led his sheep near Horeb, the mountain of God, the sun beat down mercilessly, casting long shadows. Suddenly, a sight caught his eye, a bush ablaze with flames, yet untouched by the fire. Approaching with trembling awe, the air around him crackled with divine energy. "Moses, Moses!" called a voice from within the flames, making his heart race. In that moment, he knew he stood on holy ground, his heart pounding as God revealed his plan to rescue the Israelites from Pharaoh's grip. "Who am I that I should go to Pharaoh? What if they do not believe me?" he protested, doubt and fear washing over him like a wave of cold water. Yet God responded, unwavering, granting Moses signs and wonders, turning a staff into a serpent, causing his hand to become leprous, and finally providing a companion in his brother Aaron. With a heart heavy with trepidation, yet ignited with a flicker of courage, Moses set forth to confront the ruler of Egypt. Each step felt like a leap into the unknown, his mind echoing with the taunts of inadequacy, while his spirit sensed the pull of divine purpose. Before long, the confrontation began, fierce and seething. The plagues unleashed upon Egypt were nothing short of miraculous. The blood in the Nile turned to gore, swarms of locusts darkened the skies, and darkness enveloped the land. Each calamity only strengthened the resolve of God's chosen, as they watched in awe, witnessing the power of Yahweh amidst the brooding despair of Pharaoh's heart. Then came the moment of instruction. God commanded Moses to prepare the Israelites for deliverance, marking their doors with the blood of the Lamb as a sign of protection. Fear mingled with hope as the Israelites gathered, hearts racing with anticipation of salvation. They were on the brink of witnessing a profound act of fidelity from the one who had sworn a covenant with their forefathers. As the final act of deliverance unfolded, they found themselves at the edge of the Red Sea, the fierce Egyptian army pursuing them relentlessly. Panic surged, but Moses raised his staff unwaveringly, the waters parting before them as God's hand moved mightily. They crossed on dry ground, leaving behind the chains of bondage, a scene of astonishing wonder, a promise fulfilled. But entering the wilderness stirred insecurity anew. Supplies dwindled, and doubt crept into hearts once ignited by hope manifest. Yet God, ever faithful, provided manna from heaven and water from the rock. Each moment became an opportunity to reflect on his steadfastness. Would they trust him as they journeyed through the desolation? In their plight, echoes of God's faithfulness rang true, leaving them, like us, yearning for deeper understanding amidst trials. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now, let's continue with what the Lord did next. As they journeyed through the wilderness, the question loomed. Would this once enslaved people embrace their God-given purpose, or would fear pull them back into the shackles they had escaped? The path ahead was wrought with uncertainty, yet it held the promise of transformation. The glorious adventure of faith had only just begun.
As the Israelites traversed the wilderness, murmurs of discontent began to swirl among the people, like dust rising from their weary feet. Their hearts, once alight with hope, now became a cauldron of fear and longing. "Would it not have been better for us to serve the Egyptians than to die in this wilderness?" they lamented, the memories of leeks and onions in Egypt taunting their spirits. Yet amidst their frailty, Moses turned his gaze upward, drawing strength from the God who had delivered them. And it was then that the Lord spoke to Moses, directly and with authority. "Tell the people of Israel to go forward," he commanded, for he had a plan that was yet to unfold, a purpose etched in the annals of divine will. "Lift up your staff and stretch out your hand over the sea, and divide it, that the people of Israel may go through the sea on dry ground." Exodus 14:15-16. The wind took to its wings at the Lord's command, and the waters parted, revealing a path through the deep. Cautiously, yet resolutely, the Israelites stepped into the chasm of wonder, the walls of water towering beside them like ancient sentinels. Each step felt like a dance with destiny, the ground beneath their feet firm and dry, a testament to the faithfulness of the Almighty. As they crossed, a flicker of doubt arose in the hearts of some. Will we truly be safe? Will the Lord not abandon us here? Yet their leader, filled with the Spirit of God, raised his voice to echo the words of assurance. "Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which he will work for you today." Behind them, the clatters of chariots roared. The Egyptians, relentless in pursuit, sought to reclaim what they thought was theirs. But God had not only parted the waters, he had also set a cloud to guard the rear, darkening the eyes of the enemy. The ground became treacherous, a divine obstruction crafted to thwart their advance. Leaders viewed the defending cloud and marveled, realizing that Yahweh was their battle-hardened shield. Just as the last of the Israelites emerged from the sea, Moses lifted his staff once more at the Lord's bidding. The water surged back into place, swallowing up the Egyptians who clung desperately to their pursuit. Amidst the crashing waves, the cries of the oppressor faded, replaced by the triumphant shouts of the liberated. The Israelites stood on the far bank, gazing in awe, their hearts swelling with gratitude for their deliverance. In the aftermath, they turned to Moses, their eyes glimmering with the realization of salvation. "I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea." Exodus 15:1. The first song of victory rose, a melody birthed from their newfound freedom, a song that would echo through generations. But even as they celebrated, the wilderness lay stretched before them, vast and daunting. The need for sustenance loomed ever larger, and uncertainty laced the air like bitter mist. Moses, aware of the trials that awaited, often withdrew to commune with the Lord, seeking guidance. Each encounter with the divine began to reveal God's providence, as he declared, "I will rain down bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may test them whether they will walk in my law or not." Exodus 16:4. Yet, as the days turned into weeks, and the weeks into months, would this freed people remain faithful? Would they carry the lessons of their deliverance into the promise of the land ahead? There, within the whispers of the wilderness, a deeper faith awaited to be nurtured, an identity crafted by divine hands. But what they did not understand was that God was weaving more than just their freedom. He was forging their hearts for a covenant that would ripple through the ages, shaping not only their destinies, but also the destiny of generations yet unborn. His sovereign plan was unfurling, destined to lead them to a land flowing with milk and honey, a place where his promises would blossom. What new wonders and tests of faith were destined to meet them along this holy journey? Y sucedió que, en medio de la travesía,
El pueblo de Israel se encontró en un lugar llamado Mara, y allí el agua era amarga, y no podían beber de ella. Entonces comenzaron a murmurar nuevamente contra Moisés, preguntando, ¿qué beberemos? Éxodo 15:24. Moisés, sintiendo la angustia de su pueblo, clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Echa ese árbol en las aguas, le instruyó, y las aguas se sanarán. Éxodo 21. 15:25. Moisés obedeció, arrojando el árbol en el manantial amargo, y he aquí las aguas se endulzaron. Entonces el pueblo bebió, y su espíritu fue renovado, alabando al Dios de su salvación. Y el Señor dijo a los israelitas, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, dándoles oído a sus mandamientos, y guardando todos sus estatutos, ninguna enfermedad traeré sobre ti, que traje sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, tu sanador. Éxodo 15:26. Así fue que aprendieron a confiar en el Señor, aunque su camino estaba lleno de incertidumbres. Consumiendo sus días en el desierto, el hambre comenzaba a desgastar el ánimo del pueblo. Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, y comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para hacer morir de hambre a toda esta asamblea. Éxodo 16:3. Entonces el Señor dijo a Moisés, He aquí, yo haré llover pan del cielo para ustedes, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Éxodo 16:4. Y así, al caer la mañana, un rocío cubrió el campamento, y cuando el rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto, había una cosa menuda, como escarcha sobre la tierra. Y el pueblo vio y dijo, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Moisés les respondió, Este es el pan que el Señor les da para comer. Éxodo 16:15. Y así, cada día, el Señor les proveyó sustento, mientras su fe se fundaba en su provisión inquebrantable. Después de un tiempo, el pueblo encontró desiertos áridos y sedientos, clamor que ascendía a los cielos. Se quejaban, ¿acaso no hay agua aquí? Y el corazón de Moisés se quebrantó, y en su desesperación clamó al Señor. Una vez más, Dios escuchó la súplica de su siervo, y le dijo, Ve al pueblo, y habla a la roca delante de ellos, y ella dará agua. Éxodo 17:6. Pero en su frustración, Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle. Aunque el agua fluyó abundantemente, el Señor le habló, Por cuanto no creíste en mí, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no entrarás en la tierra que les doy. Números 20:12. Moisés, el líder, no pudo disfrutar de la tierra prometida, y su corazón se pesó ante la gravedad de su error. Sin embargo, en cada prueba, la respuesta del pueblo era alabanza, y su espíritu se levantaba con cada milagro que veían. Se daban cuenta de que, a pesar de la desobediencia, Dios permanecía fiel en su pacto, y así, la corona de la vida eterna se dibujaba en el horizonte, un recordatorio de que la fidelidad de Dios nunca se desvanece. Mientras marchaban por el desierto, un nuevo desafío se presentó. A sus enemigos se les sumaron serpientes venenosas, que mordieron a muchos en el campamento. El pueblo, arrepentido, clamó a Moisés, «Hemos pecado. Ora al Señor que quite de nosotros estas serpientes». Números 21:7. Y el Señor respondió a Moisés, «Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta, y todo aquel que fuera mordido y mirare a ella vivirá». Números 21:8. Así, aquellos que miraron a la serpiente de bronce fueron sanados, recordando que aún en juicio, la gracia de Dios siempre proporciona un escape. Así, la travesía del pueblo se llenaba de lecciones de vida, sus corazones cambiaban, unificando su esencia en la promesa de redención. Sin embargo, aún quedaba un camino largo hacia la tierra prometida, y cada paso que daban les acercaba más a la revelación de un misterio profundo que ni ellos comprendían del todo. Pero lo que aún no sabían era que estos actos de liberación tenían un propósito mayor, uno que resonaría a lo largo de los siglos y llevaría un mensaje de salvación para toda la humanidad.
qué revelaciones esperaban en su viaje y cómo se entrelazarían sus destinos en el plan soberano de Dios. Y avanzaron los israelitas, guiados por la mano del Señor, a través del desierto grande y espantoso, lleno de víboras, escorpiones y tierra seca. Y de nuevo, en su descontento, comenzaron a murmurar: ¿No nos sacaste de Egipto para morir en esta tierra donde no hay pan ni agua? ¿Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano? Números 21:5. Y el Señor, al escuchar sus palabras de queja, envió sobre el pueblo serpientes ardientes que mordían a la gente, y muchos de los israelitas murieron. Al ver su grave error, el pueblo vino a Moisés y clamó en unidad: «Hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ora al Señor que quite de nosotros estas serpientes». Números 21:7. Entonces Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dio instrucciones: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y mirare a ella, vivirá». Números 21:8. Así hizo Moisés, y la serpiente de bronce se alzó en medio del campamento. Todos los que miraron a la serpiente vivieron, y así la salvación fue un símbolo visible de la gracia divina. El pueblo, al ver la eficacia de la instrucción del Señor, comprendió algo profundo. El desierto era un lugar de pruebas, pero también un lugar de revelaciones divinas. Pero el viaje continuaba, y pronto llegaron a un lugar llamado Obot, donde el agua potable era tan escasa como en los días anteriores. Nuevamente levantaron sus voces en quejas. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: «No temas, porque yo estoy contigo. En verdad, yo he entregado en tu mano a los reyes de los amorritas». Números 21:34. Y así, en su camino hacia la tierra prometida, se encontraron con siervos de reyes que también levantaban sus manos contra Israel, buscando impedir su avance. Pero el Señor dijo: «No tomarás de su tierra, porque a los hijos de Esaú he dado el monte Seir, y a los amonitas he dado el tierra de los hijos de Lot». Deuteronomio 2:5. Y aunque la travesía estuvo llena de adversidades, cada batalla ganada fue una oportunidad para fortalecer su fe. Canta, oh Israel, alaba al Señor nuestro Dios, quien nos ha mostrado su grandeza y nos ha dado victoria sobre nuestros enemigos, resonaba en el campamento mientras marchaban con corazones alentados. Mientras se acercaban a las tierras prometidas, los hombres de Israel comenzaron a escuchar rumores de las tierras que les esperaban. Tierras que fluían leche y miel, pero las inseguridades también comenzaron a pesar. ¿Podremos conquistar estas tierras? Murmullos de ansias y temores inundaban el campamento. Al llegar a la frontera, Moisés envió espías a ver la tierra prometida, y ellos regresaron con un informe. Ciertamente es buena la tierra, pero los habitantes son poderosos, y sus ciudades aseguradas, grandes. Números 13, 27, 28. Con el corazón en un hilo, Josué y Caleb se levantaron entre el pueblo y dijeron: «Vamos, porque ciertamente podemos conquistarla». Números 13:30. Pero la multitud, atemorizada, se volvió contra Moisés. Entonces la gloria del Señor se manifestó en la tienda de reunión, y el Señor habló a Moisés: «¿Hasta cuándo me menospreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho entre ellos?» Números 14:11. Así, el viaje del pueblo de Israel no solo se convirtió en historia de liberación, sino en una lección de confianza en las promesas de Dios. Las ciudades que se alzaban ante ellos parecían impenetrables, pero lo que no comprendían era que la verdadera victoria se cimentaba en la fe. Mientras movían en la frontera de su futuro, las historias de fe y desconfianza continuaban tejiendo una narrativa de esperanza. ¿Qué haría el Señor ante sus dudas? ¿Y cómo revelaría su soberano plan a través de los desafíos inminentes que se avecinaban? Su historia aún no había terminado, y el propósito de Dios estaba apenas comenzando a gestarse en el desierto. Y el Señor, viendo la angustia de su pueblo y la debilidad de su fe, habló nuevamente a Moisés en la tienda de reunión. «He aquí, he dispuesto un castigo por su incredulidad. Durante 40 años vagarán en el desierto, hasta que muera la generación que no ha creído en mí.
Solo Josué y Caleb, por haberme creído, entrarán en la tierra prometida. Números 14:34. Al enterarse de esta profecía, el pueblo se llenó de gran tristeza y lamentación. «Oh Señor, hemos pecado», gritaron, «pero no queremos morir en este desierto». Pero ya no había marcha atrás. Moisés sentía el peso del desánimo sobre el pueblo. Sin embargo, con la dirección del Señor, Moisés les recordó las maravillas que habían presenciado: la división del Mar Rojo, el maná venido del cielo y las aguas que brotaron de la roca. Así, el pueblo comprendió que su camino no era solo hacia una tierra literal, sino a una relación más profunda con el Dios que los había salvado. Moisés entonces comenzó a preparar al pueblo para los desafíos que vendrían. «Fortaleced vuestros corazones, oh Israel», dijo, «y recordad las promesas que el Señor ha hecho. No temáis a los gigantes que están en la tierra. Ellos no son nada comparados con la fuerza de nuestro Dios». Mientras avanzaban a través del desierto, se encontró con un reino llamado Arad, y los reyes de aquel lugar, oyendo de Israel, salieron a la batalla. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, y Él les prometió: «Les entregaré a sus enemigos en vuestras manos». Números 21:3. Y así fue como con la mano poderosa del Señor, el pueblo de Israel derrotó a sus adversarios e hizo un voto con el Señor, dedicando su victoria a Él. «Si nos das esta guerra, destruiremos sus ciudades». Así proseguían, encontrando tanto desafíos como victorias. En el camino, el pueblo se encontró con una gran sequía, y el desánimo nuevamente comenzó a apoderarse de sus corazones. «¿Nos has traído aquí para morir de sed?», murmuraban unos a otros, recordando el agua fresca que olvidaron en Egipto. Entonces el Señor habló a Moisés y le ordenó: «Toma la vara y reúne al pueblo, di a la roca que les dé agua». Números 28. Pero Moisés, en un momento de frustración por la dureza del pueblo, golpeó la roca en lugar de hablarle, y aunque agua brotó abundantemente, el Señor le dijo a Moisés: «No entrarás en la tierra por no haberme santificado ante los hijos de Israel». Números 20:12. Un profundo silencio se apoderó del corazón de Moisés. Había servido al Señor fielmente y aún así había fallado en su mandato. Con cada paso, la relación de Israel con Dios se tejía en un tapiz de fe y duda. Mientras el pueblo seguía atravesando el desierto, se acercaban al momento de ver la tierra prometida, pero con cada victoria se presentaban nuevos retos. La historia de la redención de Israel se escribiría no solo en la conquista, sino en la fidelidad de Dios frente a la infidelidad humana. A medida que se preparaban para entrar en la tierra prometida, Dios empezó a revelar su plan. Los corazones de los israelitas se disponían a caminar en fe. ¿Qué más les enseñaría el Señor a través de sus pruebas? La historia de Israel aún no había llegado a su fin, y antes de cruzar el Jordán había un secreto aún escondido en el corazón de Dios que estaba a punto de ser revelado a su pueblo. Y mientras el pueblo de Israel continuaba su travesía, el desierto se extendía ante ellos como un vasto mar de desafíos y desconfianza. En la estela de su reciente victoria se sentían renovados, pero la sombra del pasado permanecía entre ellos, recordando las lecciones no aprendidas y el anhelo de la tierra prometida. Fue entonces que el Señor, en su infinita sabiduría, levantó a Moisés una vez más. «Ve a la palabra que te doy», le ordenó el Señor, «y junto con Aarón presenta cada demanda que he puesto en tu corazón. Mi gloria se manifestará en medio de ellos». Números 20:23 al 24. Así Moisés convocó a la asamblea, frente a la roca de Horeb, donde muchos corazoncitos heridos clamaban por respuesta. «Oíd, oh rebeldes», dijo Moisés con voz firme, «¿acaso del desierto puede fluir agua? Escuchad y sed testigos de la grandeza del Señor». Pero, desgastado por la desobediencia y la ingratitud del pueblo, en su frustración, Moisés levantó su vara y golpeó la roca. El estruendo resonó en el aire como un eco de su dolor, y en ese instante, el agua brotó como una fuente viva, saciando la sed del pueblo.
pero también dejando una marca profunda en el corazón del siervo de Dios. El pueblo bebió, y al ver esta manifestación del poder divino, la confusión y la admiración llenaron sus corazones. Pero el Señor, lleno de compasión, habló nuevamente a Moisés, sus palabras resonando con la gravedad del propósito eterno. Por cuanto no creísteis en mí, no llevarás a esta congregación a la tierra que les he dado. Números 20:12. Y así, el horizonte empezaba a delinearse con las sombras de un futuro incierto. La revelación de Dios era clara. La tierra prometida era un regalo, y la herencia se ganaba con fe. Pero no todo el pueblo había visto las maravillas del Señor. Muchos continuaban tropezando en su incredulidad, sin entender que el llamado era una relación viva, no solo a poseer tierras. Días después se encontraron con los siros del rey de Edom, quienes al enterarse de su paso se prepararon para defender sus fronteras. Enfrentados por temor, Israel clamó al Señor: ¿Has hecho que muramos en este desierto solo para caer en manos de nuestros enemigos? Números 21:4. Moisés, consciente de la complejidad del corazón humano, llevó el lamento ante la presencia de Dios, quien les prometió protección. Los días fueron difíciles y las noches pesadas, y en ese crisol de pruebas, el pueblo comenzó a ver la sabiduría detrás de las tribulaciones. Pero, en su desatino, comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No hemos comido ni bebido de lo que deseamos. Números 21:5. Entonces, el Señor envió serpientes a su medio, y la mortandad comenzó. Al ver su desesperación, el pueblo se volvió hacia Moisés, y confesaron: Hemos pecado, y que el Señor quite de nosotros las serpientes. Números 21:7. Fue entonces que Dios reveló a Moisés un plan de salvación. Haz una serpiente de bronce, y colócala en un asta, y cualquiera que sea mordido, mirará a ella y vivirá. Números 21:8. Así, la serpiente fue levantada, y los que miraron se salvaron. En esta figura se prefiguraba aún más grande Dios, que, en un futuro, levantaría a su Hijo por la salvación del mundo. El desierto se convirtió en un espejo de la condición del corazón humano, revelando que aún en la dureza de su transgresión había esperanza. El camino a la tierra prometida se volvía cada vez más ardua, pero también más fructuosa. Más claro, y el secreto en el corazón de Dios comenzaba a desvelarse. He aquí, el tiempo se acerca para la redención que he preparado para quienes creen. La historia se escribía desde cada rincón del desierto, susurrando el eco de tribulaciones y promesas, llevándolos a la fe que cruzaría las aguas y entraría en la tierra prometida. Mientras el pueblo de Israel continuaba su ruta por el desierto, su corazón seguía en la búsqueda de respuestas. La serpiente de bronce, símbolo de la misericordia divina, había traído un destello de esperanza. Aún así, las sombras de la duda y la queja seguían acechando. Sin embargo, el Espíritu de Dios no se apartaba de ellos, guiando cada paso, incluso en medio de su tormento. Días después llegaron al monte Hor, donde el Señor habló a Moisés, diciendo: La hora ha llegado de que Aarón tu hermano sea llamado a casa. Él no entrará en la tierra que yo prometí a los hijos de Israel, porque él también se desvió en el desierto de la incredulidad. Números 20:23. Moisés, con su corazón apesadumbrado, obedeció y convocó a Aarón y a su hijo Eleazar. Ven, oh hermano mío, dijo Moisés, así dice el Señor, debemos prepararte para el descanso eterno. Y en esa montaña, Aarón fue despojado de sus vestiduras sacerdotales y se las ofreció a Eleazar, su hijo, como símbolo de una nueva etapa. Así, mientras sus ojos se nublaban, Moisés miró a su hermano y se llenó de reverencia. La eternidad llamaba, y Aarón partió hacia el destino señalado por el Altísimo. Números 20:26. El pueblo lloró por la pérdida de su sacerdote, pero también comenzó a ver lo trascendente de su viaje. Mientras buscamos la tierra prometida, murmuraban algunos, debemos reconocer que nuestra vida es breve y llena de pruebas. Sin embargo, el camino seguía adelante, y el desierto, con sus serpientes y sus muertes, se volvió un lugar de aprendizaje.
En su camino, el pueblo se encontró con los cananeos, quienes les hicieron frente clamando: «Si pasáis por nuestra tierra, seréis derrotados». Pero Moisés, lleno de la presencia de Dios, respondió: «No enfrentaremos la batalla, pues el Señor va delante de nosotros». Así, con fe renovada, se prepararon para atravesar el territorio enemigo. Al cruzar, el pueblo de Israel vio la mano de Dios manifestarse de diversas maneras. «El maná caerá del cielo, y la carne será traída en la brisa», prometió el Señor, «para que podáis recordar que yo soy quien suple todas sus necesidades». Éxodo 16:4. En este acto de gracia, las almas atribuladas comenzaron a encontrar consuelo en la promesa divina, y su fe fue fortalecida. Mientras continuaban su viaje, comenzaron a resaltar historias de antiguos héroes de fe. «¿Qué hicieron nuestros antepasados cuando se encontraron ante el Mar Rojo?», preguntó uno entre la multitud. «Descansaron en el Señor, y Él abrió el mar para ellos». En ese momento, la historia de su liberación resonó en sus corazones. El camino hacia la tierra prometida estaba lleno de giros y desvíos, pero la promesa estaba intacta. Moisés a menudo se aislaba para buscar la cara del Señor. En oración, clamaba: «Señor, tu fidelidad me sostiene. ¿Cómo puede esta generación errar en su camino?». Entonces, el Señor le reveló su diseño: «Mis planes son de paz y no de mal, para un futuro lleno de esperanza». Jeremías 29:11. Con estas palabras, la confianza del siervo de Dios se renovó, y el pueblo, aún errante, comenzó a entender que cada prueba era un paso hacia la revelación de su gloria. Así, el pueblo siguió hacia adelante, aprendiendo que en su caminar habían sido llamados a algo más grande, un legado que los llevaría no solo hacia una tierra material, sino hacia un propósito eterno. La promesa de la tierra prometida aún brillaba en el horizonte, y la historia estaba lejos de concluir. «He aquí lo que aún no sabéis, es que mi pacto con vosotros se cumplirá en su totalidad, y el camino revelará la salvación, así como en los días de antaño». Y así, mientras el pueblo avanzaba, se detuvieron en una llanura entre los montes, y las voces de la multitud resonaban en el aire. La angustia y la esperanza se entrelazaban en sus corazones, como la tierra que pisaban, sedienta pero expectante. Moisés, buscando la dirección del Señor, se apartó y subió a la cumbre de la montaña para hablar con Dios. «Señor», clamó Moisés, «aunque ha crecido el desánimo entre el pueblo, tú eres su luz y mi guía. ¿Cómo haremos para enfrentar a quienes se oponen a nosotros?». Entonces el Señor habló, diciendo: «Reúne al pueblo y diles que se preparen, porque yo manifestaré mi poder ante ellos. Agarra la vara que llevas en tu mano y úneme en tu obediencia, porque con ella ejecutaré maravillas». Éxodo 7:9. Moisés descendió y, llamando a los ancianos, les anunció las palabras del Señor. La fe del pueblo comenzó a alzarse, pero las dudas también pululaban. «¿Acaso podremos ver el poder de Dios otra vez?», se preguntaban. A medida que se revelaba el temor, un anciano, llamado Caleb, se levantó entre ellos, y dijo: «Recordemos que el Dios que nos liberó de Egipto es el mismo que nos guiará ahora. Confiemos y sigamos adelante». Y así, el pueblo se unió en oración, elevando sus voces al cielo en súplica, mientras la presencia de Dios se hizo palpable entre ellos. En ese instante, unas nubes comenzaron a formarse sobre su cabeza, un símbolo de la gloria divina que se preparaba para descender. Moisés, lleno del espíritu de poder, levantó su vara sobre el vasto desierto, y de inmediato un trueno resonó en el horizonte. Las sombras de un armamento opresor comenzaron a asomarse, pues los reyes de los cananeos habían reunido sus fuerzas. Pero Moisés, inclinado ante el Señor, proclamó: «Hoy veréis la salvación de nuestro Dios». Éxodo 14:13. Y sucedió que un viento fuerte sopló desde el desierto, separando las aguas de un cercano arroyo, formando un camino seco ante los ojos del pueblo. «Mirad», exclamó Moisés, «el Señor ha hecho esto para nosotros. Atravesemos el paso que Él ha preparado». Lentamente, los israelitas comenzaron a cruzar, primero las mujeres y los niños, luego los hombres, mientras el rugido del viento era un recordatorio de la soberanía de Dios. Las aguas, como altas murallas, se mantenían a ambos lados. Cuando todos habían cruzado, el Señor mandó a Moisés que levantara su vara una vez más.
Así dice el Señor, que las aguas vuelvan a su lugar. Y al instante, las aguas se egresaron como un poderoso torrente, tragando a los enemigos que habían osado perseguir a los hijos de Israel. Los gritos de victoria resonaron en toda la llanura. El pueblo estaba atónito ante el poder divino, y comenzaron a alabar al Señor en un canto nuevo, que se elevaría como un incienso fragante hacia el cielo. «Soy su Dios, y nunca me apartaré de vosotros», proclamó Moisés. A medida que el pueblo celebraba, el Señor les susurró al corazón: «Mi pacto permanece eterno, y construiré en vosotros lo que aún no entendéis». Así, mientras el eco de la victoria resonaba, se dejó entrever el profundo misterio de su soberano plan, una promesa que iría más allá de su propia comprensión, hacia un propósito redentor que cambiaría la historia. Y sucedió que después de la gran victoria, el pueblo de Israel se detuvo en la llanura, temerosos pero llenos de gratitud, levantando alabanzas hacia el cielo. A medida que la brisa del desierto acariciaba sus rostros, glorificaban al Dios que los había liberado, recordando los días de sufrimiento en Egipto y el poder de su mano que los guiara a la libertad. Canten a Jehová, porque en gran manera se ha glorificado. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1, decía Miriam, la profetisa, levantando su tamboril. Y todas las mujeres la siguieron con danzas, alegres en el Dios que había peleado por ellos. Las notas de su canto resonaban, sembrando esperanza en los corazones de los que escuchaban. Pero al pasar unos días, el pueblo comenzó a sentir el peso del desierto. La falta de agua se hizo palpable, y el clamor volvió a surgir. ¿Por qué nos has hecho salir de Egipto para morir de sed en este desierto?, cuestionaban algunos. Sus corazones, llenos de incredulidad, buscaban en su recuerdo la abundancia del pasado, olvidando la mano poderosa que los había guiado. Moisés, sintiendo la angustia del pueblo, volvió a buscar la presencia del Señor. En el monte, levantó su voz clamando: «Señor, ¿qué haré con este pueblo? Ya están casi listos para apedrearme». Éxodo 17:4. Pero el Señor le respondió con claridad: «Ve delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve». Éxodo 17:5. Así, Moisés obedeció, y junto con los ancianos del pueblo, se dirigió hacia la roca en Coreb. «Joreb, allí estaré delante de ti», dijo el Señor, «y golpearás la roca, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo». Éxodo 17:6. Con fe renovada, Moisés levantó la vara y golpeó la roca con fuerza. Un chorro de agua fresca y pura brotó de las piedras, fluyendo hacia el pueblo. Y todos bebieron, saciando su sed, alabando al Señor por su provisión. «Esta es la roca, la que nos da vida», proclamó Moisés, y el pueblo se llenó de alegría. Sin embargo, a pesar de la provisión, las preocupaciones continuaron. Se acercaron a Moisés, preguntando por la comida que los saciara. «Queremos carne», clamaban, anhelantes. Y en su descontento, recordaban las ollas de carne en Egipto, olvidando los azotes del faraón. Moisés se postró, angustiado, y una vez más clamó al Señor. «¿Qué puedo hacer con este pueblo?», decía entre lágrimas. El Señor volvió a hablarle. «Escoge de entre ellos a 70 ancianos, y derramaré sobre ellos parte del espíritu que hay en ti, y ellos llevarán la carga contigo». Números 11:16-17. Y así, Moisés reunió a los ancianos, y el Espíritu de Dios se posó sobre ellos. Juntos comprendieron la profunda necesidad del pueblo, y juntos buscarían satisfacer su hambre con el maná que el cielo enviaría. «No temáis», les dijo Moisés, «el Señor proveerá. Mirad, os daré pan del cielo». Éxodo 16:4. Mientras el pueblo esperaba, una nube de gloria se alzaba sobre ellos, un recordatorio de la fidelidad de Dios a su pacto. En esos momentos de prueba se revelaba la profundidad de su plan. ¿Qué más haría el Señor por ellos y qué lecciones les enseñaría a medida que avanzaran? Así terminaba un capítulo, pero en el horizonte destellaba otro misterio divino. «Pronto veréis la abundancia de mi provisión,
y con ella la revelación de un propósito más grande que transformaré en vosotros. And so it came to pass that the weary Israelites, having wandered across barren lands and faced the trials of their faith, stood at the threshold of the promised land. The long-awaited inheritance awaited them. At last, their hope was now just within reach after years of struggle and divine intervention. But before they could enter into this glorious promise, Moses, their faithful leader, gathered them on the plains of Moab to impart the final lessons from their journey. "Listen, O Israel," Moses cried, his voice ringing with gravitas. "The Lord our God is one. You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." Deuteronomy 6:4-5. He encouraged them to keep his commandments perpetually, to engrave the testimonies upon their hearts, that future generations might know the faithfulness of Yahweh and the miracles he performed on their behalf. As he spoke, remembrance surrounded the gathering, like the warm embrace of a beloved friend. They recalled the fierce plagues upon Egypt, the awe of the Red Sea parting, the sweet taste of manna, and the life-giving water from the rock. Each act, each trial, was a divine note woven together into a melody of salvation and perseverance, echoing God's unyielding love for his people. Yet, in the shadow of the promise, Moses shared a solemn warning. "If you forsake the covenant of the Lord, if you turn to false gods and serve them," he uttered with deep sorrow, "you will surely perish from the land that you are entering." Deuteronomy 8:19. They were to remember their identity, chosen, called, and blessed by the Almighty. As he approached the moment of his departure, the weight of his love for Israel and the heaviness of his own unfulfilled dream were palpable. "I shall not enter the land," he murmured in quiet resignation, "for I disobeyed his command. Yet may your eyes witness the glory of the Lord." The people wept for their shepherd, having experienced his unwavering faith and dedication through their afflictions. Moses then climbed Mount Nebo to gaze upon the land flowing with milk and honey, Canaan, and as the sun kissed the horizon, illuminating the fields of promise, he encountered the divine presence once again. "In a land that you shall not enter, your legacy shall endure," whispered the voice of God, gently affirming that though he would not lead them in, his life and sacrifices had paved the way for their new beginnings. On earth, the Israelites stood on the brink of this new chapter, with hearts bursting with faith and courage as they prepared to cross the Jordan River. Led by Joshua, who had remained steadfast in faith while the rest faltered, they recognized their inheritance, a land not just to possess, but to cultivate and grow in the knowledge of the Lord. As they approached the waters, the command was given: "Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you." Joshua 3:5. And as the priests stepped into the river, the waters of the Jordan parted once more. The people moved forward, crossing on dry ground beneath the arches of the heavens, a testimony to God's unchanging faithfulness. Upon the other side, they erected stones of remembrance, a holy declaration of all God had done. In the future, when your children ask, "What do these stones mean?" you will tell them how the Lord dried up the river for us to pass. Joshua 4:6-7. And there they settled, not simply as conquerors, but as witnesses and servants of the God who had called them legacies of faith. They would pass on the deeds of their deliverance, the lessons of obedience, and the depth of divine mercy to generations yet unborn. As time would unfold, they would learn, struggle, and sometimes falter, but always returning to the covenant. The same covenant rooted in promise and fulfillment echoed throughout the earth. For in their journey, from slavery to freedom, they discovered the heart of God firmly beating for a people he loved. Thus concluded this chapter of their story, a chapter etched forever in the scrolls of time. Journey from bondage to promise stands as a beacon for all who too wander through desolation and despair. Dear friends, as we conclude this remarkable journey through Scripture, may we also be encouraged to walk in faith, to recognize the signs of God's providence in our daily lives.
You need to subscribe now to stay connected to God's Word as we explore more powerful biblical testimonies that can transform your faith. This is the moment to help spread biblical truth, so please leave a like and let others know about God's unfailing love and incredible promises. I invite you to comment your reflections and how these stories resonate with your own faith journey, for together we thrive in understanding. And don't wait even one more second. Share this powerful testimony with at least 5 friends who need to hear God's truth today. Let us encourage one another as we embrace the hope that comes from the Lord.